eh, varios sistemas de medida, ¿ya? Tenemos la medida imperial, tenemos el sistema de numeración romana, etcétera. Entonces, sin embargo, hay una que es probablemente en la actualidad la universal, que es la que necesito que ustedes comprendan cómo es que está conformado, de qué comprende este sistema. Y asimismo, pues conocer los diferentes instrumentos, materiales y formatos utilizados en dibujo técnico, ¿ya? Entonces, para la clase de dibujo técnico, pues es necesario que como estudiantes, pues ustedes tengan a la mano eh, ciertos instrumentos, materiales y formatos, ¿ya? Entonces, porque van a ser útiles en la elaboración de ejercicios, ¿ya? Porque van a haber ejercicios que ustedes deben de elaborar o deben de practicar, ¿ya? Es cierto que esto es más teórico que práctico, pero pues debemos hacer un pequeño esfuerzo para que eh, llevemos esto de la mejor manera posible. Bien. Entonces, cuando hablamos de sistemas de medida, pues primero debemos entender qué es una medida. No siempre, a veces, la medida significa eh, que no tiene relación con cuestiones matemáticas. Sin embargo, una medida, tanto para, si lo podemos ver en diferentes campos, como la construcción, como eh, un terreno, o sea, ahí hay un número que nos muestra el tamaño o cantidad de algo, ¿ya? Entonces, asimismo, la medida en la humanidad, pues, ha representado algo que siempre anda en búsqueda del ser humano, ¿no? Siempre, siempre está con la inquietud de conocer, ¿ya? El valor numérico de un objeto o de algunas cosas. Entonces, uno de los pioneros en este campo de medidas, pues fueron los egipcios, ¿ya? Ya que ellos usaban partes de su cuerpo para poder tener una base de referencia y poder indicar el valor de los objetos, ¿ya? Entonces, y con ello ya conocían el tamaño, ¿ya? Las dimensiones de cualquier objeto que ellos pretendían medir. Entonces, sin embargo, en el siglo XX, pues ya los franceses inician con, eh, a implementar ciertos cambios, ¿ya? Y en el siglo XVIII, pues, de acuerdo a las cuestiones históricas, ¿ya? Y debido a las relaciones comerciales y científicas, pues se tenían que realizar diversas transacciones, ¿ya? Y diversos cálculos. Sin embargo, pues como no había una estandarización de la medida, pues esto tenía tendencias a presentar varios inconvenientes o varios problemas, ¿ya? Por ejemplo, eh, cada país, cada región o o en cada frontera, pues tenían sus propios sistemas de unidades, los cuales pues no eran similares o no eran compatibles al momento de realizar estas transacciones o estas eh, inquietudes científicas, ¿ya? Por lo que el auge de la industrialización, el auge del comercio, pues vino a como a crear entre todas estas personas, entre todas estas ciudades, países y todas aquellas personas que tenían
el interés de tener un sistema único para poder facilitar eh, las transferencias, las transacciones, el intercambio, ¿ya? Un sistema de medidas universal. Entonces, es por eso que les decía que ahí es donde entraron los franceses a intervenir y a implementar un sistema de medida en el cual la mayoría de los países, y ahora en la actualidad, pues eh, es un sistema en el cual nosotros nos basamos cualquier medida que nosotros realicemos. ¿Ah? Entonces, entonces vino el gobierno francés y realiza un decreto donde sienta las bases de este sistema de medida, al cual le denominaron sistema métrico decimal, ¿ya? Y el cual está basado en el número 10, ¿ya? Entonces esa es la base de este sistema, el número 10. Entonces, este sistema, pues, pues, lo usan tanto científicos como ingenieros y como personas comunes, ¿ya? Para poder realizar medidas y conocer esas dimensiones, ¿ya? Sin embargo, el nombre, pues, en 1960, pues, tiende a cambiar su nombre, ¿ya? Y, y se le denominó Sistema Internacional, ¿ya? O SI. Entonces, este sistema es el que nosotros conocemos, ¿ya? En el cual nosotros basamos nuestros cálculos matemáticos, nuestras medidas, etcétera. Entonces, este sistema, pues, como lo mencioné, usa como base 10. A partir de 10, pues ya empezamos a calcular los múltiplos de 10 y los submúltiplos de 10, ¿ya? Y de acuerdo a esas dos escalas, que son múltiplos y son múltiplos, pues estas escalas pues las podemos nosotros reflejar en, en, en varias escalas distintas o subescalas, ¿ya? Ya que sus unidades tienen relación mediante las potencias de 10, ¿ya? Y otra característica de este sistema métrico decimal es que el metro es la unidad principal de longitud en el sistema métrico decimal o en el sistema internacional. Entonces, si decimos de que la longitud es el metro, pues para el área es el metro cuadrado. Y para el volumen decimos que es el metro cúbico. Entonces, todas estas bases son las que nos ayudan a nosotros a conocer las dimensiones de una línea en particular, ¿ya? De una distancia particular, el área de un terreno, por ejemplo, ¿ya? O el volumen de algún recipiente, ¿ya? Entonces, y como hablábamos de que el sistema métrico internacional, pues es que la base de su sistema es el 10 y que utilizas potencia de 10, entonces para calcular esas escalas, pues podemos utilizarlo multiplicando por 10 un número o dividiendo por 10 el número y vamos a encontrar inmediatamente el valor respectivo, ya sea superior o inferior. Pues veámoslo un poquito más más ampliado. Entonces ahí tenemos los múltiplos y los submúltiplos. Entonces vamos como a centrarnos en donde dice unidad principal, que es el metro, ¿ya? Entonces, si yo multiplico el metro por 10, voy a tener 10 metros. Y a eso le denominamos decámetro. Pero si yo le multiplico al metro por 10 elevado al cuadrado, voy a tener 100 metros. Y a ese le voy a denominar hectómetro. Si al metro le multiplico 10 al cubo, voy a tener 1000 metros.
y a ese le voy a denominar kilómetros. Y así sucesivamente se va ampliando la, las escalas en los múltiplos del metro. Ahora, si yo al metro lo divido entre 10, me va a dar 0.1 metros, al cual le voy a denominar decímetros. Si al metro lo divido entre 10 a menos 2, elevado a la menos 2, me va a dar 0.01 metros, al cual se le denomina centímetros. Y si lo divido con 10 a la potencia de 3, me va a dar 0.001 metros, al cual se le denomina milímetro. Ya, vamos a tener un milímetro, vamos a tener un centímetro, vamos a tener un decímetro. Ya de los múltiplos vamos a tener un decámetro, vamos a obtener un hectómetro y vamos a obtener un kilómetro, y así sucesivamente, ¿va? Entonces, así es como se interpreta, ¿ya? O es esto en lo que consiste el sistema métrico decimal. El metro es la unidad principal de este sistema, que es 10, que 10 es 10 elevado a la 0, y todo número elevado a la 0 da 1. ¿Ya? Entonces, cada unidad de longitud es 10 veces mayor que la unidad inmediata inferior y 10 veces menor que la unidad inmediata superior. ¿Ya? Le estoy dando un poquito más de auge, o le estoy dando un poquito más de importancia al sistema métrico decimal, debido a que todo lo que vamos a realizar en cuanto a números me refiero, es o es con base a este sistema métrico, ¿ya? Probablemente vamos a tener que utilizar otro sistema, pero es en combinación de, porque recuérdense de que aparte del sistema métrico decimal o SI, también tenemos el sistema métrico imperial, tenemos el sistema métrico británico o el que usan los estadounidenses, ¿ya? Que son pulgadas, pies y yardas. Entonces, en cambio acá, la base principal es el metro. Entonces, dentro de este sistema tenemos las unidades de longitud. La mayoría ya conocemos el kilómetro, el metro, el centímetro y el milímetro, que es por lo general que utilizamos a diario, ¿ya? Porque medimos la distancia en kilómetros, medimos una distancia en metros, medimos una línea en centímetros, medimos líneas en milímetros. Entonces ahí tenemos su denominación, su símbolo y su equivalencia en cuanto a potencias se refiere, ¿ya? Entonces, también tenemos unidades de superficie, ¿ya? Tenemos el metro cuadrado, lo conocemos, ¿ya? Que es el que comúnmente interpretamos en un área de un terreno, un área de cualquier objeto, ¿ya? También tenemos las unidades agrarias, que estas vienen siendo como, tienen relación con el sistema imperial, ¿ya? Que al área que tenemos hectárea, área, centiárea. Entonces las hectáreas es un hectómetro cuadrado, el área es un decímetro cuadrado y la centiárea es un metro cuadrado. Tenemos las unidades especiales. Estas unidades especiales son aquellas que están arriba del kilómetro, ¿ya? Porque tenemos el terámetro, el gigámetro, el megámetro, el metro, micrómetro, nanómetro, ángstrom, picómetro, ¿ya? Entonces, sin embargo, todo inicia a partir de la base 10 elevado al 0, que es un metro. Y aquí tenemos pues otras referencias que nos van a permitir conocer hasta qué potencia podemos nosotros identificarlos, ¿ya? Por ejemplo, 10 a la 24 se le va a denominar iota, ¿ya? Y ahí podemos ver su equivalencia en decimal, ¿va?
que son millones la referencia. Y tenemos 10 a la menos 24, que es yocto, ¿ya? Entonces, si vemos, tenemos esas grandes referencias en el cual en algún momento probablemente durante nuestra carrera o dependiendo de algún tipo de trabajo que estemos haciendo, vamos a estar en contacto con ellas, ¿verdad? Bueno, y aquí pues hay un cuadro donde podemos nosotros realizar un pequeño ejercicio, ¿ya? Que es el de conversión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera fila pues tenemos 32 kilómetros. Esos 32 kilómetros, lo único que tienen que hacer ustedes, que de acuerdo a lo que ya vimos, los tienen que pasar a hectómetro, lo tienen que pasar a decímetro y lo tienen que pasar a metro. A, perdón, a hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Entonces, cada valor que ustedes ven en ese cuadro, tienen que hacer las transformaciones respectivas, ¿ya? Entonces, que les quede de tarea y ver, porque en las clases que vienen, pues vamos a tener esos ejercicios de conversión. Voy a hacer una pequeña pausa y voy a ver si hay algún inconveniente con la clase. Bueno, me dice José Carlos Sá de que no se logra ver bien la imagen. Bueno, esperemos de que sea la información administrativa que tienen que ustedes manejar. Bueno, entonces los instrumentos básicos de dibujo lineal o el que vamos a tener nosotros que tener a la mano para este curso, pues obviamente tenemos los lápices, ¿va? En este caso tenemos los portaminas, ¿ya? Eh, Estas nos van a permitir trazar líneas de distintos grosores, ¿ya? Eh, la diferencia en este portaminas es de que la mina pues es muy frágil y rápido se quiebra, ¿va? Tenemos el portaminas automático, ¿va? Entonces, con estas portaminas pues podemos hacer nosotros trazos de diferentes grosores, desde 0.3 hasta 0.9 milímetros de diámetro. Y tenemos ahí los ejemplos de 3 líneas trazadas con esas minas, de 0.3, 0.5 y 0.7. Entonces, y los que comúnmente pues siempre cargamos ahí en nuestra mochila, que son los lápices de madera, ¿va? Que esos pues, son un poquito más resistentes y que nos ayudan a realizar distintos tipos de trazos, tanto para hacer trazos mano alzada, hacer bocetos, eh, eh, realizar contornos, etcétera. Entonces, su uso pues es un poquito más frecuente eh, en todos los campos en los que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Siempre vamos a ver un lápiz en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestra área de estar, etcétera. Sin embargo, estos lápices de madera, pues, o estos lápices de mina de grafito, pues tienen cierta numeración, ¿ya? Es cierto, hay unos que venden en la tienda que realmente son los más comunes, pero corresponden a una escala, ¿va? Ya eh, tienen cierta dureza o son demasiado blandos o son demasiado duros, pues. Sin embargo, hay una escala de estos tipos de lápices, no todos los lápices tienen las mismas características, ¿ya? Entonces, con estas lápices de minas de grafito, pues los grados de dureza van desde 9H hasta 6B, que es extremadamente blandas. Entonces, de las 9H o las H, pues son aquellas que nos van a permitir realizar líneas guías. Y las B en adelante, pues son los que nos van a permitir trazar líneas más gruesas y más oscuras, ¿ya?
Por ejemplo, tenemos la 4H, que es una dureza más adecuada para marcar y trazar líneas auxiliares delgadas y precisas. ¿Ya? Son líneas delgadas, claras y difíciles de leer. Eso es en 4H. ¿Ya? Tenemos la 2H, que es una mina media que se utiliza para preparar dibujos y es la dureza máxima que se considera adecuada para los dibujos de acabados. Si al dibujar con minas 2H se presiona demasiado, no será fácil borrar las líneas. Tienen ciertas características, ¿no? Tenemos los lápices F y H, que son grados de dureza de uso general adecuados para planos, dibujos acabados y rotulación a mano. Estos lápices van a ser los que debemos de utilizar en los ejercicios de rotulación, ¿ya? Porque también hay unos ejercicios que hay que realizar y lo haremos con este tipo de lápices, ¿no? HB dice que la dureza relativamente blanda es adecuada para trabajos lineales densos y rotulación a mano. Se marcan y borran bien, pero tienden a emborrarse. Para controlar la calidad del dibujo lineal con HB hace falta tener experiencia y una buena técnica. Entonces ya HB ya es entre una dureza y tiende a ser blando, o sea, que es un poquito más el grosor de la línea, ¿no?, que puede trazar. De ahí tenemos las B. Esta dureza de mina es blanda y se utiliza para trabajos lineales muy densos y rotulación a mano. Y tenemos los estilógrafos, que comúnmente pues nosotros los podemos ubicar como rapidógrafos, ¿ya? Se fabrican en varios tamaños y también tiene diferentes grosores de punta, ¿va? Que va desde 0.13 milímetros de grosor a 1 milímetro, ¿ya? Sin embargo, hay ciertos estándares en cuanto a esos grosores. Como les digo, va desde 0.13 y la recomendable para utilizar entre 0.5 y 0.7 milímetros para rematar nuestros dibujos, ¿va? Como ven, ahí tenemos nosotros, ahí podemos observar las líneas de acuerdo al grosor del rapidógrafo. Entonces tenemos líneas de grosor de 0.25, de 0.35, de 0.5 y 0.7. Y en la actualidad, pues ya contamos con lápices ópticos, ¿ya? Los que tienen alguna tablet o el cual requiere un lápiz o quiere otro instrumento que detecta el, el dispositivo, ¿ya? Y que también nos ayuda a poder realizar algunos trabajos ya en computadora utilizando ciertos software, ¿va? Entonces los lápices ópticos son son equivalente digital del lápiz y la pluma. Son utilizados con una tablet y auxiliado por un software, el cual sustituye al ratón y permite dibujar como que si fuera mano alzada. Entonces, existe también este instrumento, ¿no? De ahí, pues viene la regla T. Entonces, acá creo que ya todos, más de alguna ocasión, pues hemos tenido a la mano una regla T. Esto nos va a permitir hacer trazos lineales en sentido horizontal o vertical, ¿ya? Y las líneas que vamos a poder trazar, pues van a ser líneas paralelas, ¿ya? Como les digo, lo podemos hacer de manera horizontal o lo podemos hacer de manera vertical. Entonces dice que la regla T está formada por una regla larga que soporta un brazo transversal más corto, o cabezal, ¿ya?, en uno de sus extremos. Este cabezal se desliza por el canto de la mesa de dibujo, que sirve como guía para definir y dibujar rectas paralelas. Las reglas T son desmontables y relativamente baratas. Entonces, sin embargo, pues hay ciertas recomendaciones que podemos nosotros considerar, ¿no?, que es adquirir o tener a la disposición una regla T con las dimensiones de 100 a 120 centímetros de longitud.
debido a que nos va a permitir poder realizar trazos más precisos, debido a que en sus extremos, en uno de sus extremos, pues este tiende a, a tener cierto grado de abertura, ¿ya? Y es la parte que está señalada en el círculo rojo. En esa parte, pues ya no es muy, ya no se debe de considerar realizar un trazo en esa parte de la regla T, ¿ya? Porque la línea que podemos trazar en ese lado, pues va a tener o va a tender a tener una abertura. Entonces, la línea ya no va a ser eh, lo más recta precisa, o lo más recta posible. En cambio, el área que podemos utilizar y que podemos nosotros decir de que tenemos un trazo más preciso que de ese lado, es esta parte eh, de la regla. Entonces, eso también hay que considerarlo al momento de nosotros realizar nuestros ejercicios en nuestros formatos. Entonces, recuérdense de que las reglas T pues, vienen en diferentes tipos de material, desde madera hasta metálicas. Y las metálicas pues tienen una particularidad que con ellas podemos nosotros realizar algunos cortes, ¿ya? Como algunos cortes, ¿ya? Como unos cortes en las hojas, que lo podemos utilizar como cuchilla, ¿va? Pero todas las metálicas. Ahí tenemos las escuadras y los cartabones, ¿va? Entonces las escuadras, todas las escuadras, pues van a tener 45 grados. Y los cartabones pues, van a tener entre 30 a 60 grados, ¿ya? Y la combinación de estos dos, tanto el cartabón como eh, la escuadra, pues nos va a permitir realizar eh, trazos de líneas a un ángulo de 15 grados, ¿ya? También podemos hacer otros trazos con diferente ángulo, pero haciéndolo en combinación de estos. Entonces, eh, estas son las que tenemos que tener a la mano, los cartabones y las escuadras. Escuadra de 45, cartabón de 30 y cartabón de 60. ¿Ya? Porque nos van a ayudar también a realizar diferentes ejercicios. De ahí tenemos el compás, ¿ya? Que nos ayudan a realizar tanto círculos, semicírculos, circunferencias, en este caso, ¿verdad? En vez de círculos. Entonces, nos permiten hacer circunferencias o semicircunferencias de diferentes tamaños. Entonces, la particularidad del compás, pues, es en cuanto a su precisión, ¿verdad? Entonces, dice que con una mina demasiado dura, el resultado puede ser una línea excesivamente delgada. Con una mina más blanda, afilada en bisel, las líneas resultan más nítidas sin necesidad de aplicar demasiada presión. Dice que no obstante, las puntas biseladas se gastan con facilidad y hay que afilarlas con frecuencia. Entonces, pero su uso sí es muy frecuente en el curso. ¿Va? Probablemente en este pues vamos a no utilizarlo demasiado. Y tenemos los transportadores, ¿ya? El cual pues son instrumentos semicirculares que los utilizamos para medir y construir ángulos. De ahí tenemos otros instrumentos o materiales más que todo que nos ayudan al dibujo técnico. Por ejemplo, tenemos ahí los formatos, podemos observar ahí los adhesivos, una regla, ya sea que la regla sea en escalímetro o una regla normal de 30 centímetros. Tenemos ahí las gomas o borradores y tenemos, pues claro, lo que vamos a necesitar o que ustedes, independientemente si es una mesa de dibujo como tal,
o es una mesa, o es un área que podemos utilizar para poder eh, colocar nuestros formatos, ¿ya? Entonces, para la recomendación de ese material, es de que cuando hablamos de canto, nos estamos refiriendo a las orillas de la mesa, ¿va? De la tabla, que en el lugar donde lo vayan a hacer, pues que esas orillas estén lo más recto posible, ¿ya? Debido a que como ahí se va a colocar la regla T, y la regla T debe de moverse de manera fácil y, en, y con ese canto de lo más recto posible, ¿va? Porque de eso va a depender que nuestros trazos pues que sean más precisos más que todo, ¿va? Que no estén inclinados, sino que lo más, que estén a cero grados, ¿va? O a 90 grados, como lo quieran ver. Vamos a revisar nuevamente el correo. Bueno, número de WhatsApp o grupo de WhatsApp no vamos a tener. Eh, sí, están llegando los correos. Bueno, vamos bien. Tipos de formatos o hojas de trabajo, ¿verdad? Entonces, antes de entrar de lleno a ver los tipos de formato, pues recordemos que el dibujo, tanto técnico o dibujo no así, sin entrar pues el dibujar, pues es un arte que tiene por objetivo representar gráficamente nuestras ideas, las formas de los objetos que queremos nosotros interpretar a través de una hoja, ¿ya? Entonces, el dibujo como tal, o sea, sin entrar en materia didáctica ni nada, pues es el arte de dejar plasmado sobre una hoja nuestras ideas y las formas que toman nuestras ideas y dejarlas descritas en esa hoja, ¿va? Entonces, eh, donde podemos realizar, o sea, entonces el dibujo, pues lo podemos nosotros llevar a cabo con diferentes técnicas, ¿no? Ya, entonces una de esas es realizarlo a mano alzada, y otra pues haciendo uso de los instrumentos que ya vimos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la, en la Universidad de San Carlos, pues las paredes pues tienen muchos grafitis, pues también es un arte, ¿va? Entonces, y ellos lo realizan a mano alzada. Sin embargo, también hay paredes que no necesariamente fueron elaboradas a mano alzada, sino que se hicieron usos de varios instrumentos para poder tener unos detalles acordes a lo que querían manifestar, o sea, para dejar nítida la obra, ¿va? Entonces, para realizarlo deben seguir ciertas reglas o normas. Entonces, ya hablando o entrando en materia de dibujo técnico, ¿ya? Para ello, pues ya empezamos nosotros a tener que sentar nuestras bases de dibujo técnico bajo ciertas normas o reglas, ¿ya? Por ejemplo, caso contrario, pues no vamos a tener un buen producto de los ejercicios que vayamos a realizar. Y normas porque nos van a decir qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y con qué instrumento lo debemos hacer. Bueno, sin embargo, debemos de conocer realmente a qué se refiere una norma. Y etimológicamente, pues nos dice de que son los pasos que debemos de seguir para llegar a un lugar determinado.
¿ya? Entonces, por ejemplo, para poder realizar alguna actividad, hay un orden que nosotros mismos establecemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, y, y el no seguir eso, pues nos va a traer algún tipo de problemas o conflictos. Y entonces la norma básicamente es eso, ¿no? O sea, tener ciertos parámetros en el cual nos van a ayudar a que lo que estemos realizando, pues se haga bien. El objetivo de la normalización, pues, a nivel general, no, para no hablar de dibujo técnico, sino que a nivel general, pues el objetivo de la normalización de cualquier área, pues es la reducción de tiempo y costos, el de obtener más utilidades, el de mejorar la calidad de un producto, ¿no? Entonces, en cuanto a las normas de dibujo técnico, pues tenemos las normas DIN, que traducidos a la actualidad, pues tenemos las normas ISO, que son, que están vinculadas una con la otra, ¿ya? Entonces, las normas DIN, pues tienen una fecha de constitución, ¿va? Que data de 1917. Sus siglas, pues, son normas de la industria alemana. En 1975, esta cambia su origen por Instituto Alemán de Normalización. Su ámbito de aplicación, pues hablamos de a nivel internacional, hablamos a nivel regional, a nivel nacional y a nivel de empresa. Sin embargo, hay varios criterios que, en el cual hay varios criterios que establece esta norma. Por ejemplo, al momento que nosotros empezamos a constituir o a elaborar algún trabajo de dibujo técnico, en cuanto a los formatos, ¿va? Aquí vamos a hablar de los formatos. Entonces, dice que de acuerdo a los criterios tenemos según su objetivo, según su forma de confección, según su contenido y según su destino. Entonces, que les quede de tarea lo de los demás, ¿no? Vamos a centrarnos en según su objetivo. De acuerdo a la norma DIN, según su objetivo, podemos elaborar nosotros croquis, dibujos, planos, gráficos, diagramas y ábacos, ¿no? Pues los croquis pues son representaciones a mano alzada de cualquier objeto que nosotros tengamos en mente. Pero si lo queremos ver de la parte técnica, en cuanto a topografía, un croquis pues va a ser la manifestación, ¿ya?, del lugar, ¿ya? Entonces, el croquis le vamos a poder indicar, en el croquis pues vamos a poder dejar plasmado la ubicación del lugar o las características de un lugar, ¿va? De cómo llegar o qué es lo que hay que atravesar, eh, o dibujar el, el contorno de un terreno, y dentro de ese, pues colocar en donde queda algunos servicios, patio, siembras. Entonces, y como es a mano usada, únicamente uno va reflejando lo que va viendo y lo va plasmando en una hoja, ¿ya? Y el dibujo, pues también es una representación a escala con todos los datos necesarios para definir el objeto. El plano, ¿ya? Hablando topográficamente, pues un plano pues nos va a ayudar a establecer la ubicación geográfica o geodésica, o únicamente una ubicación del objeto, ¿va? Y los gráficos, diagramas y ábacos, pues son representaciones gráficas de medidas, de valores o de procesos de trabajo. Ejemplo, tenemos el croquis. Si se ven, pues este es un croquis de una vivienda, ¿va? En el cual pues nosotros dejamos señalado cuál es un dormitorio, cuál es un baño, dónde queda el salón de comedor, dónde queda la cocina, etcétera. Eso es un croquis a mano alzada. No lleva ningún tipo de escala, no sigue un parámetro o no sigue una norma como tal, ¿va? Sino que es lo que se refiere, ¿va?
Y tenemos un plano de registro catastro o catastro registro, ¿ya? De un terreno, que lo que nos va a mostrar son sus dimensiones en cuanto al lindero, cuánto tiene de área, si hablamos de la actualidad, pues cuál es la coordenada cero, su ubicación geodésica, ¿ya? En qué parte de Guatemala cae, ¿no? Eso lo podemos ver a través de un software, GIS o AutoCAD, ¿ya? Eh, y podemos ver ahí quiénes son sus colindantes, etcétera. Y tenemos los diagramas y los abacos y gráficos, ¿ya? Vemos ahí unas representaciones de calor, otras de otras dimensiones, medianamente lineales o superficies. Bueno. Ahora vamos a hablar de las hojas o los formatos tanto en DIN como en ISO. O sea, como les digo, es una combinación de los dos, que uno pasó a sustituir la otra o a complementar a la otra. Sin embargo, las denominaciones pues van a ser las mismas. Y las superficies van a ser las mismas, ¿ya? Y las dimensiones van a ser las mismas, ¿sabes? Entonces, solo es el cambio de una hacia otra, ¿va? Entonces, vamos a tener hojas denominadas A0 hasta A10, ¿ya? Entonces, el A0 es la hoja en la cual se basa los demás formatos. Y el acero tiene 1 metro cuadrado de superficie, ¿va? Entonces, el lado corto tiene 841 milímetros y el lado largo tiene 1189 milímetros. Y eso nos va a dar una superficie de 1 metro cuadrado. Acá hay una cuestión muy particular en el formato, en estos formatos. Como les mencioné, que el acero es la base en el cual nacen los demás. Y esto es debido a que del lado más largo se dobla el acero y el resultado vamos a obtener un A1. Si lo doblamos el A1 del lado largo, del lado más largo, vamos a obtener el A2. Y así sucesivamente vamos a ir doblando del formato en su lado más largo para obtener el siguiente formato. O sea, esa es una particularidad de esto, ¿va? Entonces, y sus dimensiones, pues, son las que ustedes están viendo en este momento, ¿va? Entonces, de acuerdo a la universidad, pues, la universidad utiliza un formato A3, ¿ya? Que su superficie corresponde a 0.125 metros cuadrados. En su lado más corto tiene 297 y su lado más largo 420. En el correo había una persona que me hacía la pregunta de que si vamos a usar A3. Por mi experiencia en dando clases presenciales en el área donde me encuentro, pues para no hacer gastar mucho a los estudiantes en ese momento, pues usábamos un formato doble oficio, ¿ya? Y, y ellos conseguían también su tabla de dibujo. ¿Y qué dimensiones era la tabla de dibujo? Era la que correspondía a utilizar un doble oficio, ¿ya? Entonces no vamos a comprar una tabla o no vamos a usar una tabla más pequeña cuando nuestro formato es más grande, ¿ya? Entonces establecíamos el tamaño del formato y a partir de ese tamaño pues ellos conseguían la tabla donde este formato debía de caber, ¿va? Y aquí está eh, la serie A de ISO 216, ¿ya? Si se dan cuenta, pues eh, prácticamente casi las mismas dimensiones, ¿ya? A0 841 por 1189, ¿ya? Bueno, tenemos desde la A2
En las ISO tenemos desde la A2 hasta la A10. ¿Bien? Probablemente oficio, carta, estamos entre la A4 y la A5. Y este es el formato que utilizamos. ¿Bien? En esta área. Este es el formato que usamos en esta área, que estas son las dimensiones para un doble oficio. ¿Bien? Se dejan estas dimensiones, 1 centímetro de perímetro, y el cajetín, pues, tienen 1 centímetro en cada fila, ¿va? 1 centímetro de separación de cada línea para el cajetín. 25% del que corresponde a cada sección, ¿ya? Y de esa manera, pues ya nosotros empezamos a utilizar estos formatos. Sin embargo, la universidad, pues, en otras sedes manejan este, que es la A3, que es de 29.7 centímetros de ancho por 42 centímetros de largo. Entonces, y sus dimensiones ahorita no se ven muy claras, pero la vamos a ver a mayor detalle en la siguiente. Y los pasos para colocar el formato, lo vamos a dar un poquito rápido porque ya creo que terminó nuestro periodo. Entonces, tenemos para fijar la hoja de papel al tablero, debemos hacer lo siguiente: tener el tablero, colocar la hoja y tener una separación, ¿sí? De acuerdo eh, a nuestro tamaño de tablero. Pues si vamos a utilizar un tablero muy grande y nuestro formato también es un poco más grande, pues vamos a tener que, va a haber una separación de 10 centímetros en ese lado y 15 en este, en el que se está mostrando, ¿no? Luego, luego se coloca la regla T, ¿no? Haciendo coincidir la guía superior de la regla con la orilla superior de la hoja, ¿no? Luego, la regla T hacia el lado medio de la hoja, teniendo cuidado de no mover la hoja. Asegurar con pedazos de masking, ¿eh? Se colocan los masking a cada extremo, se fijan esos primeros dos extremos y luego eh, se fijan los siguientes. Se quita la regla T y ya se fijan los siguientes extremos. Y ahí ya tenemos colocado nuestro formato, ¿ya? Con eso perseguimos de que el formato esté probablemente no centrado, sino que esté bien colocado y bien ajustado para que cuando hagamos nuestros trazos, sus dimensiones pues no varíen y tampoco el ángulo, y que no tengan ángulo de inclinación nuestros trazos de líneas. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Bueno, ya mencioné que no es A4, la universidad maneja A3 y acá manejamos doble oficio, ¿ya? Entonces, y ya vimos las dimensiones, entonces por favor considerar eso. En cuanto al tablero, si ustedes lo pueden comprar, enhorabuena. Si tienen uno ahí, o pueden prestar uno, o pueden fabricar uno, enhorabuena. Únicamente deben de asegurarse que las orillas estén lo más recto posible. En carpintería deben de estar en escuadra. Sus lados tienen que estar en escuadra para que cuando coloquen la regla, pues la regla pueda moverse fácilmente y no tenga ningún tipo de obstrucción o obstáculo al momento de deslizarlo de un lado hacia otro. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.